Hola a todos, espero que estén bien. Y continuando el video de la semana pasada de Leonardo da Vinci, ¿quién era Leonardo da Vinci? Acá viene el top 6 de sus mejores inventos que se les había prometido, ¿no? Y en la página dije que de pronto ponía un ¿qué es esto? De un juego. No sé si lo alcance a hacer, pero voy a tratar, ¿ok? Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar este top 6. Número 6. El número 6 tenemos la grúa de Da Vinci. ¿Qué es una grúa? Bueno, son esas máquinas que están en las construcciones. Bueno, según esto, una grúa es una máquina de elevación de movimiento discontinuo destinada a elevar y distribuir cargas en el espacio suspendidas de un gancho. Por regla general son ingenios que cuentan con poleas acanaladas, contrapesos, mecanismos simples, etc. para crear ventaja mecánica y lograr mover grandes cargas. En ambos lados de una misma hoja, Leonardo dibujó dos grúas para elevar y desplazar cargas pesadas que probablemente había visto en obras alrededor de Florencia, su ciudad natal, en donde vivía en ese momento. La grúa giratoria de un brazo está montada sobre una plataforma circular provista de ruedas o más probablemente de rodamientos, que permitían un transporte rápido del material. El peso se eleva mediante un sistema de sogas y rodillos. La manivela va unida a un engranaje provisto de un trinquete, que impide que el peso caiga durante el trabajo o que oscile demasiado. Una caja llena de piezas actúan como contrapeso adicional. Número 5. En el número 5 tenemos el paracaídas de Da Vinci. El proyecto de paracaídas de Leonardo es una estructura piramidal de base cuadrada con un lado y una altura de 7 metros. La evolución del paracaídas moderno, gracias al descubrimiento de nuevas fibras para tejidos y a los estudios para la regulación de la frenada de la caída, ha aportado soluciones considerablemente más fiables y seguras en la forma del casquete y sobre todo en la delicada fase de aterrizaje. Número 4. En el número 4 tenemos el puente plegable o giratorio. Bueno, ¿qué es un puente giratorio? Un puente giratorio o puente de oscilación es un tipo de puente móvil en el que uno de los extremos rotas sobre su eje central para permitir el tráfico marítimo a ambos lados. Da Vinci pensó que su puente giratorio podría emplearse en tiempo de guerra facilitando el juego estratégico. Los ligeros pero robustos materiales, unidos a un sistema enrollado a base de cuerdas y poleas, permitían a un ejército recogerlo fácilmente, modelo de un puente de gran alcance y de rápida instalación. Los órganos de maniobra permiten su rotación. Presenta la particularidad de que se construye sobre una orilla, sin necesidad de acceder a la otra, y luego al rotarlo se alcanza. Número 3. Bueno, en el número 3 quise poner dos de los artefactos voladores creados por Leonardo, y son el tornillo aéreo y el planeador. Bueno, voy a empezar hablando por el planeador. ¿Qué es un planeador? Un velero planeador o simplemente un planeador es un aerodino, o sea, una aeronave más pesada que el aire, de notable superficie alar, carente de motor. Leonardo fue quien afrontó por primera vez el problema de vuelo e inventó una especie de aeroplano sin motor que sería capaz de volar sostenido por las corrientes de aire. Para ello se basó en un intensivo estudio sobre las alas de los murciélagos. Su máquina de volar funcionaba como un planeador, por lo que era incapaz de mantenerse mucho tiempo en el aire. Y ahora hablaremos sobre el tornillo aéreo. Bueno, nuestro proyecto se llama el tornillo aéreo, una estructura no funcional creada hacia el siglo XV por el famoso artista y arquitecto Leonardo da Vinci. El proyecto del tornillo aéreo, uno de los más famosos de Leonardo, está considerado el estudio más antiguo de un helicóptero. Se basa en el principio según el cual un tornillo sin fin, unido con pernos a un eje de rotación, tiende a levantarse en el aire si se hace girar rápidamente. Los científicos modernos están de acuerdo en que jamás se habría elevado del suelo, pero el diseño de este helicóptero de Da Vinci sigue siendo una de sus obras más famosas. Este curioso artilugio estaba pensado para ser operado por un equipo de 4 personas y podría haberse inspirado en un molinillo de juguete popular en tiempos de Leonardo. O bien, como la mayoría de sus experimentos, se inspiró en la naturaleza, observando las copas de los árboles y a los animales que vivían en los alrededores. Número 2. En el número 2 tenemos al tanque de combate. Este vehículo era propulsado por fuerza humana, por tanto tal vez no sería muy efectivo. Sin embargo, la importancia del concepto que Leonardo nos muestra es radical si tomamos en cuenta que los primeros vehículos operativos aparecieron muchos siglos después y ya en el medioevo el gran inventor pensó en un arma capaz de brindar apoyo a la infantería y con la facultad de romper las formaciones cerradas de infantes y caballería, algo que veríamos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y bueno, llegamos al número 1 de este top. Bueno, para mí es como que el más
Uy, Dios mío, para esa época es como que, no sé, jodido, no sé, no sé. Bueno, eh, el número uno es el automóvil de Leonardo da Vinci. Los diseños de Da Vinci para un vehículo autopropulsado fueron revolucionarios para su época. Su coche de madera se accionaba por la interacción de muelles con ruedas dentadas. Los científicos de un museo de Florencia construyeron una réplica en 2004 y descubrieron que funcionaba tal y como Da Vinci pretendía. El vehículo está formado por un carro de madera con varios muelles ballesta para regular el movimiento, al tiempo que la propulsión proviene de dos muelles de espiral colocados en la parte baja del prototipo y que le permiten recorrer varios metros de forma autónoma. La máquina está dotada de un rudimentario diferencial que permite controlar la dirección. Todo apunta a que Leonardo diseñó su peculiar automóvil en el contexto de los festivales cortesanos del Renacimiento, como una máquina cuyo objetivo era impresionar a los grandes personajes de la época durante fiestas y reuniones, más que servir de medio efectivo de transporte. Y bueno, eso ha sido todo. Uy, un video larguísimo, Dios. Y muy interesante, no sé qué les pareció, si, no sé, sus opiniones déjenlas acá en los comentarios. Si les... Bueno, entonces ese era el video de Leonardo da Vinci. Entonces va en relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Seguramente muchos han debido escuchar de este singular artista. Bueno, para una gran mayoría quizá dentro de las artes plásticas, ¿no? El connotado pintor renacentista, creador de la famosa obra o pintura La Mona Lisa, y también la Gioconda, o también conocida como la Gioconda, ¿no? También pintó en su momento lo que es La Última Cena, y inclusive pues se ha escrito bastantes cosas al respecto acerca de lo que es Leonardo da Vinci y la pintura de la Última Cena. Para los que hayan leído o pueden leer el libro El Código da Vinci, ¿no? Inclusive hay películas acerca de él. Este singular personaje, Leonardo da Vinci, no solamente fue un pintor, un artista como todos los se conocen, inclusive se habla de que él conocía la medicina, pero lo que más asombra es que él haya realizado diferentes inventos en su momento. Al parecer donde él vivía era todo un taller de creaciones, como han observado y vamos a verlo en el video, que él ha creado diferentes cosas en su momento, quizá para no comprensibles, ¿no? Entonces debatimos, ¿no? De esa situación de Leonardo da Vinci, de dónde sacó tanta inteligencia. En el cuadro de la Mona Lisa, bueno, muchos atestiguaban que era una condesa y que él le fue a pintar. Otros afirman que es el mismo rostro de Da Vinci. Otros indican que Da Vinci podría haber sido hasta homosexual. Bueno, tantas suposiciones. No nos olvidemos que este cuadro también ha sido duplicado, han intentado robar y estaba evaluado por lo menos hace unos 20 años en aproximadamente unos 5 millones de dólares, ¿no? Desconozco, inclusive creo que hablan de mucho más su valor, ¿no? Inclusive hay otro cuadro similar a este, pero de Jesús, ¿no? Que lo hubiese hecho en la Edad Media. Bueno, hay muchas cosas. En todo caso, pues su vida de él, sin duda alguna, está sujeto a una vida legendaria. Ha estado en diferentes campos, ha estudiado al parecer incluso hasta la astronomía, la arquitectura. Y a pesar que él muere en 1519 con sus 67 años, su legado aún queda presente hasta hoy en día, de un personaje que hizo bastante, ¿no? En su momento.
En el video uno de sus inventos, por ejemplo, fue el tornillo aéreo. Eh, es uno de los diseños más famosos que está inclusive hasta hoy en Milán, allá en Italia, donde él vivió. Y que sin duda alguna pues es un prototipo de los helicópteros de hoy, creados en 1940. Como una persona que vivió en el siglo XV puso ya a hacer una máquina voladora que recién se estaría estrenando en el siglo XX. Como él ya veía los helicópteros en una época donde ni siquiera había la luz ni los motores. Asimismo, se indica, y eso desde el punto de vista psicológico, que Leonardo da Vinci tuviese desarrollado los dos hemisferios. No te olvides que tenemos un hemisferio izquierdo y derecho. Si recuerdan en psicología, hemos hablado de secundaria. Generalmente todos utilizamos el hemisferio izquierdo, somos derechos, somos personas que nos gusta la matemática, el lenguaje, o sea, lo común, ¿no? En cambio, muy pocas son aquellas personas que tienen el hemisferio derecho abierto, que les gusta el arte, la música, componer, inventar, personas creativas. Él tenía los dos hemisferios abiertos y seguramente un coeficiente intelectual muy desarrollado. Por eso se indica que él sería ambidiestro. Ambidiestro es que utiliza las dos manos, ¿no? Se les decía, ¿quién puede escribir con las dos manos a la vez? O escribir una carta con la mano derecha y dibujar un paisaje con la mano izquierda al mismo tiempo. Muy pocos, pero él lo podía hacer. Él también hizo otro de los inventos, la máquina voladora, conocido como el ornitóptero sería, ¿no? El diseño es una invención inspirada en el vuelo de animales alados, o sea, viendo algunos animales, por ejemplo, como las libélulas, vulgarmente llamados en el área rural como las chuchasuas. Entonces él crea una máquina y hoy por hoy, pues ese tipo de son, digamos, un prototipo de los futuros aviones. Inclusive hay los que hacen aeromodelismo, se lanzan, ¿no?, en estas alas, ¿no? Uno se sube ahí y puede tranquilamente volar, ¿no? Entonces, ¿cómo, de dónde nació esa idea de hacer ese tipo de inventos? ¿Cómo fue posible de hacer, digamos, las bases de los futuros aviones, adelantándose 5 siglos a su época? ¿De dónde sacó entonces tanta imaginación y tanta capacidad creadora? ¿Un genio? ¿Se soñó? ¿Alguien le transmitió? Él, sin duda alguna, creó también otro de sus inventos, si ustedes vieron también el video, la máquina de guerra o un mortero de 33 cañones. Esto lo hizo porque en una época donde había bastantes guerras, ¿no? Entonces mejoró el problema con una máquina que pueda lanzar cañones, o propuso construir entonces un arma que tenga varios cañones o cañones múltiples a su vez, que pudieran cargarse y dispararse simultáneamente. Cuando los cañones decían a partir del siglo XVII-XVIII, inclusive se empiezan ya a utilizar, inclusive en la guerra de secesión en Estados Unidos, luego de la revolución industrial, ¿no? Recién se empieza a usar ese tipo de cañones de guerra. Y hasta hoy todavía, por ejemplo, nuestro ejército boliviano, que ustedes pueden verlo, inclusive en algunos desfiles, han sacado estos cañones, ¿no? ¿Cómo él pudo construir un cañón con tantos siglos de anticipación? Bueno, otro de los inventos de Leonardo da Vinci es la ballesta gigante. Él, en todo caso, se encontró, ¿no?, varios de los documentos de él con todos los planos de cómo se construye esta ballesta. Una ballesta que es un arco y flecha, pero de manera gigante. Sabía que el tamaño de un arma pues podía intimidar al enemigo. Cuanto más grande, mucho mejor. Por eso ideó una ballesta gigantesca, ¿no?, de 25 metros de largo y 6 ruedas, ¿no?, 3 en cada lado, para la movilidad, y un arco hecho de madera fina, que le dé flexibilidad en lugar de flechas gigantes, ¿no? La ballesta de Leonardo parece diseñada para disparar piedras gigantes, ¿no? Y
incendiar. O sea, disparaban piedras con fuego, ¿no? Una especie de bombas molotov, pero de manera gigantesca. Y así pues podían en ese tiempo, pues, por ejemplo, destronar a un rey. Si quisieran entrar a un castillo, es obvio, lo hacían de esa manera, ¿no? Disparando. Y muchas de las historias de la Edad Media o renacentista hablan de este tipo de aparatos, ¿no? Pero él en todo caso lo hizo de manera muy sofisticada. Entonces, ¿por qué hemos hecho mención a ese personaje singular? Porque sin duda alguna la historia de la Edad Media y posterior marca un hito no solamente en la filosofía, sino en la historia científica, política y cultural de la Edad Media. Si bien es cierto, pues, dada la Edad Media que estaba sometida a la Iglesia, al pensamiento teológico de Dios, de una manera dictatorial de parte de la Iglesia al mundo y a las personas, entonces actuaban de una manera inconsciente, de una manera ignorante, si se quiere entenderlo así. Se desechaba, digamos, a mucha gente que tenía sabiduría, al igual que Leonardo. Inclusive se los tildaba de brujos o que tenían pacto con el diablo por tener ese tipo de conocimiento. Y cuántos de esos genios murieron, ¿no?, en la hoguera o asesinados por la Inquisición católica. En este caso se pronuncia el término casi cual fuera un sinónimo o un modo de pensar, ¿no?, despreciable. Nos referimos al término de la escolástica. ¿Y por qué surge la escolástica en este tiempo de la Edad Media? Es como la escuela, ¿no?, aquella que nos da los preceptos para podernos conducir tanto en el pensamiento y en la acción, en todas nuestras actividades. La escolástica, digamos, era la que regía, digamos, todos el rumbo de todo lo que iba a regir la convivencia y el actuar humano. Era como un beso de la muerte hacia la filosofía, la ciencia, la filosofía y también a la teología, porque no aceptaban otro pensamiento que era el de que tú sí o sí debes pensar en Dios, en todo. Y quien quería hacer ciencia, física, filosofía o pensar distinto, bueno, se le prohíbe. Aquí hemos tenido otro invento de Leonardo, ¿no? Aquí hemos saltado, creo que la diapositiva. Por ejemplo, también hablando de Leonardo da Vinci, él hizo un diseño de un vehículo blindado, eh, semejante a un tanque moderno, ¿no? El capaz de moverse en cualquier dirección. Poseía una serie de cañones ligeros dispuestos en una plataforma circular de ruedas y con ruedas, ¿no?, que permitan que él se pueda desplazar. Y en un rango de 360 grados se podía dar vueltas. Algunos afirmaban que era el primer robot, ¿no? Por lo tanto, se sostiene de que Leonardo da Vinci también creó ya el primer tanque de guerra, el primer automóvil circular de guerra, inclusive un poco más mejorado que el de hoy, porque podía dar vueltas semejante a un platillo volador. Bueno, continuando, en todo caso decíamos que en la Edad Media el pensamiento filosófico que predominó fue la escolástica o el escolasticismo, que era un sistema de escuelas, universidades, en todo caso que daban un método, ¿no?, de recopilación, examinación y ordenamiento y recuperación de la información para la vida, ¿no?, y para que vos vayas aprendiendo y practicando, aprendiendo y enseñando. Y tanto para entender el origen del universo, del mundo, del hombre, y el actuar del hombre en este mundo, ¿no? Todo este sistema de escuela que se lo daba, como ven en la imagen, pues era a partir de Dios. En todo caso, en esos tiempos ustedes saben que no existía como tal escuelas, colegios, pero los que habían, es obvio, eran muy reservados, especialmente a gente que entraba a la iglesia, a los monasterios, tenían acceso, ¿no?, a estas universidades. Y era una dicha muy grande de pronto para una familia que el hijo o la hija entra a un monasterio, ya para ser un hermano, para ser sacerdote o hermana, ¿no?
ya que tenía acceso a la educación, tenía acceso a una educación superior, pero siempre basado en el conocimiento de Dios. Entonces, eso enseñaba la escolástica, ¿no? En ese tiempo, pues, generalmente todas las obras de arte, la literatura, la ciencia, inclusive hasta el siglo XX-XXI, para enriquecer la parte estética, el arte o la literatura, estaban siempre basados en Dios. Y no se hablaba casi para nada, ¿no? La física, la geometría, la matemática. Por eso pinturas de la Edad Media, no solo de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y muchos otros, siempre hablan de Dios. En los templos católicos, cuando vos vas, siempre vas a ver imágenes de Jesús, de los apóstoles. Son templos de la posedad media, porque son templos coloniales, donde todo estaba circulando en base a Dios. Vamos a la Casa de la Moneda, lo mismo, ¿no? Bastante imágenes de Dios, de los ángeles, de santos. Es que el predominio que tuvo fue tal, ¿no? La iglesia en la Edad Media, que todos tenían que pensar en Dios, no solamente pintar, ¿no? Sino escribir las obras de arte, literatura, todo tenía que estar en función de ello. Pero no todo, ¿no? Sin alguna obra, hubo también otras obras de arte obras literarias que, digamos, se desencajaron de ese marco, ¿no? Y una de las obras muy singulares que parte de la Edad Media marcaron, y sin alguna, por ejemplo, antes se lo leía en filosofía. Creo que años pasados hemos todavía dado algunos cursos para que lo lean. Hoy por hoy, pues dada la situación, es un poco difícil que alguien salga, vaya a conseguir, si no está en posibilidades, el libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Pero si alguien en su tiempo libre quiere leer y aprender, yo le sugiero, es una excelente obra, ¿no? Este libro, bajo una de la luz emanando a la física moderna y a la filosofía natural medieval que en su momento se estudiaba y se llevaba, es un poema y una representación del escolasticismo antiguo, pero que en el fondo, pues, dice algo diferente, ¿no? Y que está de pronto alejado, digamos, del pensamiento científico, digamos, que se tenía en la Edad Media, que era digno de admiración. En todo caso, la Divina Comedia es una representación esotérica, religiosa, del ingreso o del proceso que uno tiene que hacer para volver a Dios. Es el descenso que tiene que hacer uno a los infiernos internos para luego ir al cielo, tal cual lo hizo Jesús. Ustedes saben que después de morir en la cruz, Él baja a, al lugar de los muertos por 3 días, a los infiernos, indican, y posteriormente asciende victorioso. Es ese descenso que tiene que hacer. Y bueno, en la obra pues es muy singular. Algunos hablan de que evidentemente físicamente sí descendió, otros indican que lo hizo en otra dimensión, pero me parece interesante hablar del interior de la Tierra. Por ejemplo, aquí está en este gráfico representado, ¿no? Todo el libro en sí, ¿no? Como él está en la Tierra y tiene que descender a los círculos infernales de la entretierra y ir venciendo, ¿no? Diferentes tentaciones. Algunos lo comparan como los 7 pecados capitales. Y bueno, posteriormente que él va venciendo, va ascendiendo, después de bajar hasta las profundidades, hasta el último nivel de abajo, él se va ascendiendo y se va volviendo un gran maestro. No te olvides que él desciende al infierno para recuperar a su amada Beatriz, que había caído ahí en el fondo del infierno. Es digamos, una obra de amor también a los que les interesa, ¿no? La parte de la pareja, como alguien viene por ti a rescatarte de la situación en la que te encuentras y juntos pueden ascender, ¿no? Pero no es nada sencillo, pues en el camino se encuentra con una serie de dificultades, peripecias y bueno, tentaciones que inclusive podían hacerle que él caiga y se quede para siempre ahí en el infierno, ¿no?
Vamos a tratar de ver algún material relacionado con él. Pero a partir de ello, pues la tarea que está en plataforma también pueden ya ustedes ir respondiendo. Son 3 preguntas, ¿no? ¿Quién fue Leonardo da Vinci? Pregunta 2, ¿qué se entiende por escolástica? Hemos también explicado. Y 3, ¿a qué se refiere la Divina Comedia? Bueno, esto de comedia, Divina Comedia, alguien lo relaciona de que nuestra vida simplemente es un teatro. Nosotros somos los actores y desde que nacemos empieza el acto 1 hasta que morimos acaba el teatro y luego volvemos a las realidades a partir de la muerte. Bueno, a ver, vamos a ver algo de la Divina Comedia. Dante Alighieri fue un gran poeta italiano, y a través de su obra maestra, La Divina Comedia, dio una visión del infierno como nunca antes se había hecho. El infierno de Dante tiene la forma de un cono invertido, dividido en 9 círculos, ordenados de menor a mayor según la gravedad del pecado. Dicho todo esto, adentrémonos en el infierno de Dante. Primer círculo, limbo. En el limbo están todas las almas puras, pero que no creyeron en Dios. Aquí el ambiente es triste, pero no hay ninguna tortura. Segundo círculo, lujuria. En el segundo círculo están todos aquellos que en vida se dejaron llevar por sus deseos sexuales hasta tal punto que les nubló el juicio y la razón. Son castigados siendo arrollados por un viento tan fuerte que es capaz de despedazar sus almas. Tercer círculo, gula. En el tercer círculo están los glotones, inmersos en el fango, bajo una lluvia incesante de granizo afilado, mientras son golpeados y devorados por Cerbero, el perro de 3 cabezas. Cuarto círculo, avaricia. En el cuarto círculo están los avariciosos, aquellos que se dedicaron enteramente en vida a acumular bienes o a despilfarrarlos. Son condenados a empujar enormes sacos llenos de oro, o a ser hervidos vivos en oro líquido. En pocas palabras, son condenados por todo lo que en vida codiciaron. Quinto círculo, ira y pereza. En el quinto círculo son arrojados los iracundos y los perezosos. Los primeros están inmersos y los segundos sumergidos en el pantano Estigia. Los iracundos tratan de salir del pantano golpeándose e insultándose unos a otros, mientras que los perezosos están hundidos completamente en el pantano, sin aire, sin ganas de salir, sin voluntad para escapar de ese horrible lugar. Sexto círculo, herejía. En el sexto círculo son condenados a arder en una llama eterna de la que no pueden escapar ni pueden morir los herejes, aquellos que cometieron brujería, o aquellos que estuvieron relacionados con rituales o sectas satánicas. Séptimo círculo, violencia. El círculo de la violencia se puede dividir en 3 recintos: violencia contra la persona ajena, violencia contra uno mismo y violencia contra Dios. En el primer recinto se condena a los asesinos y a los homicidas, a todo aquel que derramó sangre inocente en vida. Son castigados siendo arrojados a un río de sangre hirviendo. En el segundo recinto encontramos a los suicidas, los cuales son convertidos en árboles en el bosque de los suicidios. No tienen alma, debido a que les está prohibido tener algo que se arrebataron a sí mismos. En el tercer recinto podemos encontrar a los violentos contra Dios, contra la naturaleza y contra el arte. Este recinto tiene la apariencia de un enorme desierto ardiente. En este recinto se puede dividir a los condenados en 3 grandes grupos: los blasfemos, que están echados bajo la arena ardiendo, inmóviles bajo una incesante lluvia de fuego; los sodomitas, que corren bajo el fuego; y los usureros, que están sentados en la lluvia de fuego. Octavo círculo, fraude. En el octavo círculo se castiga a los farsantes y a los timadores, a los embaucadores, a los aduladores, a los magos y adivinos, a todo aquel que mediante la labia engañó y estafó a otras personas. Noveno círculo, traición. La diferencia entre el octavo y el noveno círculo es que en el octavo se castigaba a los traidores y a los timadores que engañaban a la gente que no tenía confianza con ellos, mientras que en el noveno se castiga a los traidores que engañaron y estafaron a las personas más cercanas a ellos, a sus amigos, a sus familiares, a sus seres más queridos. El noveno círculo es el lugar más alejado de la creación de Dios. El Cócito, un gigantesco lago de hielo, donde los que cometieron grandes traiciones son devorados por Lucifer en persona, mientras que el batir de sus alas negras congela a todos los condenados por siempre. En todo caso, vamos a indicar de que la Divina Comedia es una obra que no se lo puede entender de manera literal, ¿no? En todo caso, la Divina Comedia es una obra de contenido netamente esotérico, donde uno debe entenderlo de que para volver a Dios no es nada sencillo. Para volver a Dios exige un trabajo, y exige un trabajo tremendo.
En todo caso, con la Divina Comedia nos indica de que para ser realmente un gran hombre, una gran mujer, un gran maestro, al igual que Jesús el Cristo, debe uno también que cumplir pues ciertas pruebas de la vida, ¿no? Y esas pruebas generalmente están de acuerdo a nuestro nivel de aprendizaje, de acuerdo a nuestro nivel de vida. En todo caso, la historia narra de que él desciende, ¿no? A partir de ese descenso, que no está solamente en la Divina Comedia. He encontrado, por ejemplo, otra obra de la iniciación, de que también habla de que en otra hora ya estoy, pues los hombres eran llevados a otro plano y tenían que ingresar al fondo de la tierra, a los infiernos, o el infierno, que muchos, creo que hemos hecho mención también varias veces con ustedes. Ya les decía, muchos que han investigado si evidentemente debajo de la tierra hay eso que es el infierno. Y unos rusos, ustedes saben que hace 20 años atrás han logrado inclusive cavar un pozo de algo así de 2 kilómetros y lograban escuchar voces, gritos, personas desesperadas, y estos ingenieros petroleros al oír esas voces con los micrófonos y sondas que colocaron, escaparon dejando así el pozo abierto y nunca más volvieron de miedo, ¿no? En la obra también hablamos de la Odisea o Ulises, también desciende a los infiernos, eh, por los mares él desciende, ¿no? Siempre se ha sostenido por cuentos e historias de que bajo la tierra hay vida. Las leyendas mexicanas hablan, ¿no? Del ascenso de seres de color verde, inclusive ya se tiene hortalizas de un tamaño gigante en una parte de México, como un tomate, por ejemplo, tamaño de un zapallo. Ustedes se han visto, es gigantesco, ¿no? Grande, parece una pelota de básquet. O cebollas también gigantes, papas gigantes. Y según ellos indican, es una receta que les dieron personas que en el siglo XVIII hubiesen subido, ¿no? Y convivieron con ellos y les dieron la receta para que puedan pues crecer sus verduras de un tamaño gigantesco. Porque también personas serían también de ese tamaño ahí abajo, un poco más gigante, ¿no? Entonces siempre se ha visto que existe bajo la tierra. Es todo un misterio. Hasta investigadores bolivianos también han habido, como Antonio Portugal, eh, arquitecto, ingeniero, antropólogo paseño, ¿no? quien también investigó en las profundidades del lago Titicaca, ¿no? Entonces todo eso nos hace ver de que existiría, pero eso no quiere decir que existe físicamente el infierno, es otro tipo de vida, nada que ver con el infierno de Dante Alighieri. Al parecer eso del infierno, de estos círculos infernales, estarían en otro plano, en otra dimensión. Algunos lo pueden indicar como el mundo de los sueños, que son varios, ¿no? Y ahí sí podemos en los sueños pues descender a esos infiernos. Y en cada uno de ellos pues se presentan diferentes tentaciones. Nos muestran algunos nuestras vidas o cómo éramos antes. Nos muestran la tentación del dinero, el poder. Y bueno, si uno cae en eso, pues retrocede y ya no avanza. ¿Por qué? Porque es tentado. Que a quien no le tentaría que si te ofrecen dinero. Y en otro de los círculos, pues le ofrecen la tentación, la lujuria, la pasión, el caer. Ya sea ante una mujer se pueden presentar varios varones que le tienten, o ante un hombre se le pueden presentar varias mujeres que le tienten, ¿no? Y si él cae, bueno, también retrocede. Y así van diferentes, en los diferentes círculos van apareciendo diferentes eh, situaciones, inclusive en uno de ellos se aparece hasta tus mismos parientes, ¿no? Que te piden que no avances, que vuelvas. Puede aparecer hasta tu padre, tu madre, tus hermanos. Realmente eh, la Divina Comedia es
No es para todos, es para algunos que realmente quieren cambiar su condición. Y si te das cuenta, la vida también es similar, ¿no? La vida nos da pruebas que nosotros debemos ir avanzando día a día. Si nosotros aprendemos a vencer esos problemas, sin duda alguna nos hacemos más fuertes, crecemos no solamente físicamente, sino mentalmente. Maduramos, porque las experiencias nos ayudan a madurar. Y la vida es esa, ¿no? Un constante aprendizaje. Pruebas y pruebas. Cada día es un examen que nosotros debemos pasar en la vida para hacernos más grandes como personas. Y si se probamos, bueno, pues seguiremos como estamos, nunca vamos a crecer, nunca vamos a madurar, vamos a hacer lo mismo y quién sabe, vamos a cometer los mismos errores. Entonces es una obra, como les digo, excelente, yo les sugiero, los que tengan la posibilidad, inclusive hasta los que tienen posibilidad y si no pueden comprarlo el libro, tal vez descargarlo de internet, audiolibro, etcétera, etcétera, porque mostrarles todo, no, el tiempo a veces es imposible, ¿no? Como los anteriores, nos hemos quedado a medias con lo de la Matrix y bueno, pero estamos tratando de dar temas que realmente a ustedes también les sirvan, ¿no? Para salir de la situación en la cual nos encontramos. Por ejemplo, el estar encerrados es una prueba, el que salgamos de esta situación de salud también es otra prueba. No nos olvidemos que la situación económica de nosotros, de nuestras familias, de nuestro país, se va a agudizar y es una prueba, ¿no? Quienes saben pensar en un futuro no van a tener ningún problema, ni en la salud, ni en el aspecto económico, pero quienes se conforman, no hacen nada, esperamos sentados en nuestra casa que venga la solución, seguramente vamos a padecer las consecuencias, no solo de los problemas de salud, sino económicos y muchas cosas. Bueno, entonces, esto es una obra excelente, ¿no? Y que hablan todos en ti. Bueno, eso entonces podría decirles, reitero, pues las preguntas están también dadas. La siguiente seguramente vamos a la segunda parte de este tema. Hay mucho que hablar, tanto de Leonardo da Vinci, que ustedes preguntarán de dónde sacó tanta sabiduría, y les he dado varios ejemplos. Quien quiera saber de él puede leer la obra El Código da Vinci, que al parecer está basado sí en hechos reales. Hemos hecho en su momento las consultas a entendidos, tanto aquí como en el exterior del país, y me lo han certificado que sí es una obra basada en hechos reales. De que algunas cosas se lo ha aumentado, bueno, eso ya es cosa de los autores o quienes han escrito, pero en el fondo tiene una gran verdad. No digo los detalles de la obra, yo no sé que alguien ya lo haya leído. Y lo otro es de dónde sacó tanta sabiduría. ¿Cómo puede ser un hombre tan genio, tan, digamos, tan inteligente que cree inventos, al igual que un Julio Verne? No sé si alguien también ha leído las obras de Julio Verne. Como Julio Verne también se adelanta en su tiempo, en el siglo XVIII, como ya escribió una obra, Viaje a la Luna, cuando el hombre ni siquiera viaja a la Luna y todos se reían de él. Y como el hombre después de un siglo logra viajar a la Luna. O como él también habla de la existencia de, hablando de esto de la intratierra, vida en el centro de la Tierra, un viaje que hizo al interior de la Tierra